buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos un invitado especial que viene desde Bolivia. Él es el actual secretario general del tratado conocido como ALBA, Alianza Bolivariana para la América. Es David Choquehuanca, quien fue canciller de Bolivia y desde el mes de marzo de este año asumió esta responsabilidad, sustituyendo pues al desaparecido embajador Bernardo Álvarez. Le damos la bienvenida, David Choquehuanca, mucho gusto, gracias por haber venido al programa. Es un placer tenerlo por aquí. Y bueno, me gustaría comenzar un poco por la reunión que se realizó del Consejo General del ALBA, las resoluciones que han adoptado, en contraste con la reunión de cancilleres en Lima. Casualmente, las decisiones, los comunicados de ambas instancias se produjeron prácticamente el mismo día, ¿no? Unos en apoyo al presidente Nicolás Maduro, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y los otros cuestionando la situación política en Venezuela a propósito de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y de varias situaciones pues, de política interna que todos conocemos. Muchas gracias. Antes de hablar sobre estos temas, yo quisiera compartir, porque no son muchas las oportunidades donde tenemos, ¿no?, para que nuestros hermanos en Venezuela y en otros lugares nos estén viendo. Quiero compartir un principio de nuestros ancestros. Es una palabra larga, debe ser la más larga en aymara. Aruski pasiphañana kasakipunira kispawa. Es una sola palabra. Aruski pasiphañana kasakipunira kispawa significa que siempre tenemos que dialogar, siempre tenemos que comunicarnos. La comunicación es bien importante en la formación de los seres humanos. Es bien importante. Ahora nos vamos a comunicar, vamos a reflejar lo que ha pasado ayer, ¿no?, con los hermanos miembros del ALBA. Los hermanos miembros del ALBA, a convocatoria del canciller de Venezuela, hemos llegado a Caracas. Han llegado cancilleres, ministros, jefes de delegación de 13 países, quienes han felicitado, ¿no?, a Venezuela, al presidente Maduro, a sus autoridades, al pueblo venezolano, por optar el camino del diálogo. 30 de julio ha sido una fecha muy importante, no solo para los venezolanos, sino para todos los que vivimos en esta región. Por eso valoramos, ¿no? Se valoró ayer, ya en las intervenciones que han tenido los representantes de los países del ALBA, valoraron esta fecha, porque ese día los venezolanos han optado el camino del diálogo, han optado el camino de la soberanía, han dicho al mundo de que los venezolanos tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas, sin injerencias, sin padrinos. Por eso ha sido importante esta reunión de ayer. Han expresado su solidaridad para que en Venezuela se pueda construir la hermandad y condenaron y han llamado a que otras organizaciones, otros países puedan sumarse a la condena de la violencia. Hay que denunciarlo, esta violencia. No podemos nosotros fomentar ni permitir de que en uno de nuestros países, de nuestra región, ¿no?, se incentive, ¿no?, se alimente la violencia. Por eso condenan los países del ALBA la violencia que se ha ejercido en estos días. Felizmente, estos días después del 30 de julio, aparentemente hay una calma. Sin embargo, fíjese, esa visión contrasta con lo que pasó en Lima. En Lima, un conjunto de cancilleres de 17 países
manifestaron su preocupación por considerar que la Asamblea Constituyente no se hizo apegada a la Constitución. En Venezuela hay mucha gente que comparte también ese punto de vista. Y además de eso, denunciaron situaciones de violación a derechos humanos en nuestro país. ¿Habrá un espacio en América Latina para que la región pueda analizar en toda su dimensión la crisis venezolana, lo que pasa en nuestro país? Porque vimos, por supuesto, en el caso del ALBA, un apoyo, vamos a decir, total, incondicional al gobierno del presidente Maduro, sin entrar en detalles sobre lo que está pasando en Venezuela en cuanto a las denuncias que hay. Y, por otro lado, vimos en Lima la condena a lo que viene siendo el gobierno del presidente Maduro, quizás sin entrar en detalle también en elementos que el gobierno ha señalado con respecto a situaciones de violencia como las que usted hacía referencia. Entonces, cuando se habla de dialogar, para dialogar lo importante es que tengamos como referencia completa la realidad en toda su dimensión, porque la verdad, como dijo alguien en una oportunidad, es poliédrica, no tiene ni siquiera dos lados, tiene muchos lados. Así es. Hablando de la violación de derechos humanos, si nosotros vemos estadísticas, vemos informes, ¿no?, publicaciones de estudios de centros especializados o instituciones especializadas que hacen trabajo sobre la violación de derechos humanos, veremos, vayamos a México, donde se violan los derechos humanos más en nuestra región. ¿Y por qué no les preocupa? ¿Por qué no ha sido un tema de análisis de los cancilleres de Lima ayer? ¿Por qué se callan? Vayamos a Colombia. ¿Por qué esa fijación con Venezuela? Yo no estoy de acuerdo que los problemas se discutan en ausencia de los que tienen los problemas. Si usted tiene un problema, yo no puedo discutir, no me puedo reunir con mis amigos para discutir el problema de usted y no voy a poder encontrar ninguna solución si es que usted no está. En Lima no estaba Venezuela, mientras en el ALBA estaba Venezuela. Pero en la OEA está Venezuela y... No, la reunión Pero digo, Venezuela forma parte de la OEA pero todavía. Ayer la reunión de ayer no fue una reunión formal de la OEA. No fue una reunión, fue una reunión de convocada, no ha sido una reunión convocada por la OEA. No, claro. Yo no sé cómo llamarlo a esa reunión. ¿No? Se murmuraba, ¿no? Corría en los pasillos, ¿no?, los medios de comunicación, y lo han dicho algunas autoridades, de que el objetivo de esa reunión era retirar los embajadores de Venezuela. No pasó eso. ¿Por qué cree usted que no pasó? Porque desde Venezuela se están mandando señales de diálogo. La oposición venezolana ha dicho que va a participar en las próximas elecciones de gobernadores. Esto es una señal de diálogo, es una señal muy positiva. No solo para los venezolanos, sino para nuestra región. Tenemos que hacer una pausa, secretario del ALBA, secretario general del ALBA, David Choquehuanca. Nosotros al regreso vamos a profundizar un poco en ese tema, pero también un poco preguntarnos en ese diálogo que estamos sosteniendo, si no llama la atención. Bueno, continuamos en Vladimir a la Una con David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia y secretario general de la ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas. Estamos conversando sobre este tema del diálogo. Usted decía que la oposición envía una señal de diálogo cuando anuncia la participación en las elecciones. Y hablábamos también de las reacciones que ha habido en el caso de Lima, de la reunión de Lima, todas las decisiones que han adoptado de desconocer los acuerdos, la propia existencia de la Asamblea, los acuerdos que de ella se emanan, la destitución de la Fiscal General de la República, la situación de los presos políticos en Venezuela, etcétera. Usted dice que hay unas señales de diálogo, que el gobierno y la oposición han enviado una señal de diálogo. ¿Cómo concretar eso si hemos visto tantas experiencias fallidas en Venezuela? Va a haber elecciones próximamente.
Y yo he visto algunos medios que organizaciones políticas de la oposición están inscribiendo a sus candidatos. Seguramente tendremos un tiempo para hacer propaganda, ¿no? Para convencer a los electores. Y ahí son los electores, ¿no? Es el pueblo venezolano quien va a elegir quiénes van a ser sus autoridades democráticamente. Ese es el camino. Eso les ha frenado, yo pienso, que en Lima las autoridades puedan adoptar, ¿no? Otras medidas, por ejemplo, retiro de los embajadores. ¿No? Hay acciones que te mandan un mensaje también, ¿no? De intromisión. Y el pueblo venezolano está defendiendo su soberanía. Y no solamente el pueblo venezolano, o sea, todos los pueblos tienen que defender su soberanía, su dignidad y rechazar cualquier tipo de intromisión, venga de donde venga. Ahora, cuando unos cancilleres critican, por ejemplo, al gobierno por acciones que el gobierno toma, se califica de intromisión. Ahora, cuando vienen cancilleres a apoyar al gobierno, ¿no es lo mismo? Mira, nosotros, está aquí Venezuela presente. Escuchamos a las autoridades de Venezuela, pero en Lima no había ningún venezolano. No había ningún venezolano. Estaban alejados de Venezuela, ellos discutiendo, queriendo resolver el problema sin que esté presente Venezuela. Mientras nosotros hemos estado ahí con autoridades, representantes de Venezuela. ¿Usted se reuniría con la oposición venezolana para escucharla, para escuchar la postura de la oposición venezolana sobre lo que está pasando en Venezuela? ¿O con sectores no gubernamentales? El presidente Maduro, ayer en su intervención, ¿no? Ha manifestado de tener una apertura, ¿no? A nivel general. No se ha referido específicamente, pero ha manifestado de tener una apertura para el diálogo, para el restablecimiento, ¿no? Del diálogo en Venezuela, con otros países. No podemos permitir, sobre todo las autoridades, de dividir nuestro continente. El objetivo, y sabemos de quién es, ¿no? El objetivo del imperio es dividir nuestro continente, es dividir nuestros países, es dividir nuestras organizaciones, para que vuelva el modelo neoliberal de saqueo de nuestros recursos naturales. Ahora fíjese, usted es canciller de Bolivia. Así es. Y la economía boliviana, con los problemas naturales que tiene cualquier país, ha tenido un desarrollo distinto a la economía venezolana. Los números de la economía boliviana, si comparamos con los números de Venezuela, pues hemos visto una economía en crecimiento, hemos visto una política económica acertada. Lo mismo se ha dicho, por ejemplo, en el caso del gobierno de Ecuador, durante el mandato del presidente Correa, con todos los problemas. Sin embargo, aquí tenemos un conjunto de problemas que durante mucho tiempo en Bolivia se vivieron. Por ejemplo, la inflación que viven los venezolanos. Entonces, quizás cuando se dice que detrás de esto está el imperio, mucha gente que está viendo el programa dirá, pero bueno, yo no soy un agente del imperio, yo lo que soy un venezolano que quiero comprar comida y no me alcanza el salario, que quiero protestar y no puedo protestar, porque me reprimen, que quiero, digamos, comprar una vivienda y me es imposible, o que no encuentro medicina. Hay una realidad del ciudadano común y otra cosa el discurso político de lado y lado. Mira, yo no estoy en capacidad de entrar en detalle. No conozco los pormenores ya de lo que está pasando. Vemos de manera general. Nos escuchamos, pero estamos en ese proceso de interiorizarnos, de preocuparnos, porque necesitamos ayudarnos, necesitamos colaborarnos, complementarnos. Usted comenzó el programa hablando de diálogo y utilizó una palabra muy larga que yo no me la puedo aprender, ¿no? Tendría que hacer un esfuerzo para aprenderla porque es muy larga y en idioma aymara, ¿verdad? Que luego la vamos a repetir, pero a lo que voy, parte de ese diálogo es escuchar
a otros sectores. Por eso yo le preguntaba Tenemos si que era escucharnos posible. todos, Claro, tenemos que escucharnos estoy de acuerdo. todos. Por eso ¿no? yo le preguntaba Todos. si usted estaría Sí. dispuesto, o los países del ALBA, a recibir una delegación de la oposición para escuchar la versión que ellos tienen sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Eso es Así posible? ¿no? Pero tiene que haber apertura de ambos lados, se tiene que generar, ¿no? Un ambiente propicio, ¿no? Claro. Pero Escucharnos. usted se reuniría con ellos, por ejemplo. Yo me reuniría con todos. Mm, Tenemos que reunirnos con todos, eso es positivo. ¿sí? Porque el Aruski Pasipjañana Kasaki Punera Kispawa siempre tenemos que comunicar, siempre. Todos somos hermanos. Todos los venezolanos tienen que construir la hermandad, todos son hermanos y todos los venezolanos tienen que defender su soberanía, su dignidad, sus recursos naturales. Porque esa pelea entre los venezolanos o entre países en nuestra región hace daño a nuestra región, hace daño a nuestros pueblos, no nos lleva a ningún lado, profundiza la incertidumbre, profundiza la violencia. No podemos fomentar el enfrentamiento entre nosotros. Y los que proponen el diálogo tienen que agotar todas las posibilidades que estén a nuestro alcance. No podemos obligar a las personas, pero tenemos que tener todas las aperturas para escucharnos. Fíjese que en América Latina, durante muchos años, creció creció un movimiento pues, que llevó al poder en Venezuela a Hugo Chávez, en Brasil llevó a Lula da Silva, en Bolivia llevó a Evo Morales, en Ecuador llevó a Correa, etcétera, ¿verdad? En Nicaragua regresó el sandinismo al poder. Bueno, los países del Caribe, algunos de ellos también con gobiernos afines a la visión que hoy impera en el caso del ALBA. Y hemos visto cómo ha venido cambiando políticamente la situación en América Latina. Brasil ya no es el Brasil de Lula. En el caso de Argentina tampoco están los Kirchner gobernando, ni el peronismo. Y así vamos, el propio gobierno de Ecuador confronta ya divisiones internas. Bueno, pero hay un panorama en el cual han regresado gobiernos de otra orientación política. ¿Por qué cree usted que pasó eso? ¿Qué pasó con ese llamado socialismo del siglo XXI? ¿Por qué perdió la fuerza y perdió poder de convocatoria en la región? Es una tarea de todos, es una tarea de todos de estudiar, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? A veces nuestros pueblos se olvidan rápido, a veces nuestros pueblos se acostumbran a lo fácil. Mira, cuando estaba Lula, cuando estaba el comandante Chávez, cuando estaba Correa, cuando estaba Kirchner o la Cristina, en la primera gestión de la presidenta Bachelet, con el presidente Morales, nuestros presidentes han decidido construir la unidad, porque nuestro continente ha sido desintegrado, nos han descuartizado, nuestro continente ha sido descuartizado, hubo un proceso de desintegración, descuartizados, desintegrados, no teníamos fuerza y ellos se han dedicado durante siglos a un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Por eso estamos como estamos. Y estos nuestros presidentes han decidido construir la integración nuevamente. UNASUR es un proyecto para construir la unidad, para volver a nuestro camino, para integrarnos. Pero no solamente se quedaron en UNASUR, sino que han construido la CELAC, incorporando a nuestros hermanos del Caribe, para que otros espacios multilaterales nos escuchen y nos respeten. Cuando estábamos en la CELAC, nos encontrábamos con los de la Unión Europea, hablábamos con fuerza, nos respetaban, nos escuchaban. Hoy día, con la llegada, ¿no?, de estos gobiernos, podemos llamar no progresistas, gobiernos de la derecha, nuestra región está debilitada.
Tenemos que hacer una pausa. Cuando vamos a la Unión Europea hoy día, ya no hablamos con esa misma fuerza. No hablamos con esa misma fuerza. Vamos a retomar ese tema al retorno, porque tenemos que hacer la pausa. Y vamos a dejar pendiente una pregunta de la audiencia. Oswell Martínez dice, ¿qué puede hacer el ALBA para producir una negociación entre los actores políticos venezolanos? Vamos a responder esa pregunta al regreso. Alba a la una, nuestra etiqueta para sus comentarios acá en nuestro espacio, con David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia, secretario general de la Alternativa Bolivariana, de la Alianza Bolivariana para las Américas, para la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ¿no? Así el nombre, ¿no? Bueno, ya regresamos. Bueno, continuamos con David Choquehuanca, secretario general del ALBA. Dejábamos una pregunta pendiente de la audiencia. Vamos a verla. Oswell Martínez, ¿qué puede hacer el ALBA para producir una negociación entre los actores políticos venezolanos? Uno de los principios del ALBA es el diálogo. Lo que nosotros estamos proponiendo, igual que el presidente Maduro, es diálogo. Y la Asamblea Constituyente es para resolver nuestros problemas conversando, proponiendo, discutiendo, debatiendo, poniéndonos de acuerdo. No es lo que uno quiere. En el diálogo no es lo que uno quiere. Alcanzando niveles de consenso. Consenso es encontrar el eje, el centro. Si los dos nos sentamos a dialogar, a alcanzar niveles de consenso, yo tengo que aceptar. Yo no estoy viniendo, no tengo que imponer, sino escucharnos. Pero fíjese que una de las Pero tiene que haber voluntad, Uh-huh. voluntad de todas las partes al diálogo. Fíjese que una de las críticas que se le hizo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno es que precisamente no nació del consenso ni del diálogo. No nació ni siquiera se le consultó al ciudadano si quería o no constituyente y cómo la quería. Pues hay argumentos de que la Constitución no lo prevé, pero hay criterios jurídicos en torno a eso, es cuestión de interpretación. Pero en todo caso, no nació del consenso y con la Asamblea Constituyente no ha acabado la confrontación. Quizás en este momento no vemos protesta por razones de que seguramente mucha gente entendió que con la elección de la Constituyente pues salió derrotada la oposición y no ha habido, digamos, movilizaciones. Pero más allá de eso, hay el temor de que la Constituyente pueda tomar decisiones que terminen agravando la confrontación. Por ejemplo, allanamiento de inmunidad de parlamentarios, ya fue destituida la fiscal general de la República, y bueno, otras decisiones que pudieran adoptarse en el campo económico. O sea, cómo partir de diálogo si la Asamblea Constituyente va a tomar decisiones en ese sentido, ¿no? La Asamblea tiene que tomar decisiones en función de los intereses de nuestros pueblos, de las mayorías. La Asamblea tiene que tomar decisiones para construir la igualdad. La Asamblea. Nosotros, en el pasado, los diputados o los senadores, hoy día llamados los asambleístas, tenían inmunidad parlamentaria, eran intocables. Y no asumían sus responsabilidades cuando cometían algún delito, porque eran inmunes. Y siempre volvían los mismos, siempre eran los mismos. Nuestra Asamblea Constituyente ha quitado esa inmunidad. Hoy día, en Bolivia, los constituyentes, los diputados y senadores, ya no son inmunes. Si cometen algún delito, tienen que ir, como cualquier ciudadano, a la justicia. No hay inmunidad. La inmunidad se ha manejado mal, no se ha administrado bien. No son inmunes ahora. Sin embargo, la inmunidad parlamentaria es una tradición histórica del parlamentarismo en el mundo, ¿no? Sí, pero... Y surge más que para proteger al parlamentario, es para proteger al ciudadano. Es parte del colonialismo. Que delega en un diputado una función, ¿no? La función, la inmunidad no debería ser para que el diputado cometa delitos, sino para que tenga... Es que se ha usado mal. Pero eso, que se haya usado mal, implicaba eliminarla. Y no hay que tener miedo cuando uno
actúa correctamente, no hay que tener miedo. O sea, las autoridades, si hacen un trabajo para su pueblo, el pueblo lo va a proteger, lo va a querer, lo va a amar. No necesita inmunidad. Lo que tienen que hacer las autoridades es simplemente hacer leyes en función de los intereses de nuestros países. Si el presidente de Bolivia, por ejemplo, comete un delito, ¿también se le enjuicia igual que un ciudadano común? ¿No tiene inmunidad? Hay otros mecanismos. Uh-huh. Ellos van, el Congreso tiene que autorizar, ¿no? Uh-huh. El presidente y el vicepresidente. Uh-huh. ¿No? Tiene un fuero, tiene una protección especial. Sí, tiene una protección. Pero los ¿Por qué parlamentarios el presidente no. sí y el parlamentario que nace de la misma voluntad popular no lo tiene? Así ha acordado la Asamblea Constituyente. ¿No? Otros no querían, otros querían, pero es que no es lo que un sector quiere, o un grupo, o una empresa, o una institución, o un departamento. Es difícil. Es lo que todos queremos. O sea, uno tiene que renunciar en un diálogo, en una negociación, en la construcción de normas. Tiene que saber renunciar, no imponer. En su opinión, ¿a qué debería renunciar, por ejemplo, la oposición en Venezuela y a qué debería renunciar el gobierno? No conozco yo todos los planteamientos en este momento, no estoy en capacidad para decir esto, pero tiene que haber voluntad de diálogo. Tiene que haber voluntad de diálogo, eso es bien importante. Fíjese, volviendo con el tema de la inmunidad, aquí le dice a alguien, ¿no? Le dicen, Bolivia sí tuvo derecho a rechazar la constitución de Evo y nosotros no, ¿por qué la ANC no respeta la separación de poderes? Una pregunta que tiene que ver con el tema de que si el soberano se le pregunta o no. Y eso tiene que ver ahora con una inquietud, porque ya no se le preguntó si se quería o no la constituyente, tiene que ver con la inquietud de si el resultado de esa asamblea constituyente va a ir o no a un referéndum. Se supone que lo que discutan los constituyentes debería preguntársele al pueblo si quiere o no ese resultado, ¿no? Nosotros tenemos normas, tenemos reglas, ¿no? Para garantizar convivencia, ¿no? Para garantizar respeto. Y considero yo, ¿no? Y pensamos en Bolivia de que todas nuestras acciones tienen que estar enmarcadas dentro de estas nuestras normas, de estas nuestras leyes, ¿no? Enmarcadas dentro de nuestra constitución política del Estado. Aquí también tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y ya continuaremos conversando con David Choquehuanca. Y vamos a hablar un poco. Bueno, continuamos con David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia, secretario general del ALBA. El ALBA como tal, los proyectos que está llevando a cabo, cómo se financian esos proyectos. Aquí se critica mucho, la oposición critica que el ALBA es financiado absolutamente por Venezuela. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Cómo funcionan estos proyectos de cooperación? El ALBA ha tenido grandes logros, ¿no? Uno de los logros del ALBA se llama la Operación Milagro. En Bolivia no solamente 100.000, ni 200.000, ni 300, ni 400.000 han sido operados gratuitamente por un programa del ALBA que es el Operación Milagro, porque les ha dado nuevamente, ¿no?, la capacidad de ver a los que estaban perdiendo la vista. En el ALBA hay varios programas sociales. Nosotros, gracias al ALBA, Bolivia ha sido declarado país libre de analfabetismo. Si no era el ALBA, si no era la experiencia de los hermanos venezolanos, de los hermanos cubanos, Bolivia no hubiese alcanzado ese logro histórico, reconocido por Naciones Unidas. Es la UNESCO que ha certificado, que ha declarado a Bolivia país libre de analfabetismo. Y esto en el ALBA a veces se hacen milagros. Nosotros todo este tiempo de la República, 180 años, o sea, no teníamos mucho analfabetismo. Ha tenido que llegar un indígena
¿no? Para trabajar ese tema. Y si no era el ALBA, por más esfuerzos que hagamos, no hubiésemos logrado nosotros. Tenemos proyectos, porque el ALBA es un espacio de complementariedad, de solidaridad. Queremos crear una zona económica del ALBA. Estamos trabajando. Próximamente, seguro, el gobierno del Ecuador tiene que convocar. Tenemos ciertas responsabilidades. Por ejemplo, para crear la zona económica es responsable Ecuador. Estos días tiene que llamar Ecuador a una reunión en coordinación con la Secretaría Ejecutiva para discutir cómo implementamos nosotros esa zona económica de solidaridad, de complementariedad, de beneficio para nuestros pueblos. Ahora, vista la crisis económica venezolana, Venezuela era uno de los países, o es uno del país que quizás más aporta a los fondos del ALBA. Yo no conozco la distribución, me gustaría saber si hay alguna proporcionalidad, si cada país pone o solamente Venezuela es la que está haciendo los aportes. Me gustaría saber eso. Y en segundo lugar, a propósito de la crisis en Venezuela, ¿cómo hacer con aquellos proyectos que ya Venezuela no puede financiar por razones de su propia situación? Todos los, bueno, el ALBA es un espacio de integración reciente que está empezando a construirse. Y todos los países aportan. De acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, la experiencia, estoy hablando de la experiencia cubana, estoy hablando de la experiencia venezolana para que Bolivia pueda ser declarado país libre de analfabetismo. Entonces, no estoy hablando de montos, no estoy hablando de recursos, por eso digo, en el ALBA a veces las cosas salen, hay mucha voluntad, ¿no?, de colaboración. Es que en el ALBA se piensa que todos los que vivimos en nuestro continente somos hermanos. Uno de los objetivos del ALBA es trabajar